Apreciables hermanos en Cristo Jesús y amigos, hoy por primera vez voy a compartir una de las enseñanzas que he preparado para despejar una de las dudas de muchas parejas cristianas. La enseñanza de hoy se trata de la siguiente manera: el tener muchos hijos es pecado, el tener muchos hijos es pobreza y con eso va uno al infierno. ¿Qué dice Dios y qué dice usted? ¿Quién tiene la última palabra? ¿O es mejor tener uno o dos, ya que hay parejas que ya solo quieren tener una mitad de gente? ¿Quién tiene la última palabra? Esta enseñanza casi no se escucha a labios de pastores, evangelistas y maestros bíblicos, pero hoy compartiré esta enseñanza con el pueblo de Dios a través de este medio. Con la guianza de Dios, hoy voy a hablar de esta enseñanza, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a los métodos anticonceptivos, incluyendo cirugías en el hombre o la mujer? Esta es la partida número 1 de esta enseñanza. Quiero que ponga mucha atención a esta enseñanza. Bueno, tantas parejas cristianas y no cristianas han tomado decisiones de tener 1 o 2 hijos, todo por informaciones comerciales. Muchos dicen, yo solo 2 hijos, mucho gasto, y no sé qué más dicen. Me recuerdo de un supuesto profesor en teología que decía, ¿para qué marimbada de hijos, mucha? ¿Para qué tacuacinada de hijos? Eso decía ese tal teólogo. En realidad hay tanta gente cristiana que hablan así. Bueno, no me interesa lo que la gente dice. Lo que a mí más me interesa, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Quién tiene la última palabra? Recuerde que el hombre tan solamente propone y el que dispone es Dios. Para frasear un poco de esta enseñanza, recuerdo de unas citas bíblicas donde dice: por el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dice en Mateo 19:5. Génesis 2:24 también lo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Por supuesto, un solo pensamiento, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el hombre encuentra su pareja, prácticamente halla el bien. Hay algo importante que la pareja debe hacer. Que quede claro: apartarse de los padres para formar otro hogar, pero no se ha puesto en práctica lo que Dios ha decretado. Papá y mamá quieren juntar a todos los hijos y después que no hay espacio, no hay lugar, que todo incómodo y toda la cosa. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o Dios? Usted tiene la respuesta. Todo eso pasa por informaciones comerciales. Porque hay tanta gente que ponen más atención a los consejos de hombres y no de lo que dice Dios. Bueno, toda esa información comercial que se les metió en la cabeza de tanta gente que solo hay que tener 1 o 2 hijos. A esa información se le llama psicología comercial, psicología televisible, psicología radial. Este es un tema muy delicado y controversial para muchos predicadores que contemplan la ciencia humana, pero para los que tienen la guianza de Dios entienden perfectamente esta enseñanza. Por lo tanto, abordaré 2 vías, las cuales espero que traigan claridad y le ayuden a hacer una decisión sabia. Primero, estudiaremos a lo que dice la Biblia respecto a los hijos, y luego miraremos las situaciones y opciones que pueden ser consideradas cuando pensamos qué acción tomar respecto a este tema, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice literalmente, no evitarás los hijos, pero la Biblia nos da suficiente información para llegar a la conclusión que no es una práctica agradable ante los ojos de Dios, aunque desde la antigüedad ya se buscaban métodos anticonceptivos en las civilizaciones antiguas. Estos métodos anticonceptivos, como los que ya se practican hoy en día, como las pastillas, inyecciones, Norplan, parches DIU, té de cobre y otros, existen desde hace unos 30 a 40 años. Hay muchas denominaciones evangélicas las cuales están constituidas por distintos grupos y organizaciones parece aceptar tales métodos anticonceptivos. Según estudios que yo he investigado en cuanto a los efectos secundarios de una cirugía o anticonceptivos, es perjudicial a la salud, porque todos esos químicos tienen sus efectos secundarios. Pero que quede claro, excepto la situación de salud de cada persona, de cada pareja, que Dios es justo. Sé que muchos predicadores y médicos no están de acuerdo con esta enseñanza, pero también sé que hay muchos predicadores y médicos que sí son conscientes y saben la profundidad de esta enseñanza conforme el Espíritu Santo. La Congregación Católica ha declarado tales métodos inaceptables y en contra de la voluntad divina, aunque la mayoría de sus miembros están en contra de esta ordenanza. Pero lo importante no es lo que dice uno u otro, sino lo que dice la Biblia.
Antes de llegar a una respuesta, tenemos que ver cuál fue el origen y el propósito de estos métodos anticonceptivos. Es preocupante en realidad. Esto nos puede dar luz al respecto cuando tratamos de llegar a una base bíblica. El problema con los métodos es la libertad sexual, el libertinaje. Aunque el evitar los hijos es algo que se ha practicado por siglos, según la historia vivida en otros países, estos métodos artificiales fueron introducidos después de la segunda mitad del siglo XX con el fin de promover el sexo libre, el desenfreno sexual, sin el riesgo de llegar al embarazo. Como fin principal, propósito de estos métodos es el de evitar la vida de un ser humano y dar lugar al placer sexual libre, imagínense. Y hay muchos cristianos siguiendo las corrientes de este mundo. Pablo dice, no os conforméis de este siglo. El disfrute debe tener lugar solo y únicamente dentro de los lazos matrimoniales. Una sola carne, diseñado y establecido para el hombre y la mujer según la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. En Génesis nos habla claramente, capítulo 1, verso 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se multipliquen. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se multiplicaran. Este es el plan de Dios, ya que la unión principal de una pareja es la reproducción. Dios desea que los seres humanos se unan en matrimonio y tengan hijos. El evitar los hijos entonces va claramente en contra al deseo de Dios, o diciendo que Dios se confundió porque Dios le dio muchas semillas al hombre. Hoy día, algunas parejas supuestas cristianas, influenciadas por la sociedad, por los anuncios comerciales, tienen la costumbre de evitar los hijos para disfrutarse, o porque no tienen los medios suficientes para mantenerlos. Este comportamiento es muestra de por lo menos dos factores. Factor número 1, irresponsabilidad, porque no quiere trabajar, que el hombre es muy aragán u hombre mantenido, ya que el hombre antes de casarse debe estar consciente de que hay que fajarse un poco más en la rutina diaria, ya que el matrimonio no es solo para compañía ni placer, sino que lo es para reproducirse. El hombre que no crea estar preparado para mantener hijos entonces no debe casarse sin tener lo necesario, debe de esperar hasta que esté preparado a hacerlo. Factor número 2, falta de confianza en Dios, porque piensa que lo que se hace lo es por su propia fuerza y que Dios no puede suplir los alimentos. Salmo 127:1 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué le parece? Entonces es necesario entender que los hijos no son estorbos a nuestros planes, sino que son parte del plan de Dios para el matrimonio. Dios pudo haber criado el mundo lleno, pero no lo hizo. Tanta gente está con la preocupación de que ya no hay terreno, ya no hay donde. Total, hay muchos pretextos para justificarse, ¿verdad? He ahí las mentiras. Lo que la gente quiere es incomodidad en un pueblo y no busca comodidad. El hombre siempre piensa qué hacer con muchos hijos, y cuando Dios dice en su palabra que la mujer es ayuda idónea, ejemplo, ella puede criar animales, guardar semillas de frutas, legumbres, hortalizas, entre otras. Máxime si la esposa tiene una profesión, qué bendición para sobresalir, ¿verdad? Entre comillas, procuremos de guardar toda clase de semillas para no dar lugar a la privatización de semillas. Bueno, eso es otro tema, pero hago ver esto que existen varios medios para sobresalir económicamente. Salmo 127:3 al 5 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, dice, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba, dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Eso quiere decir que hay fuerza, hay testigos. Vivimos en una sociedad tan mundanalizada que hasta muchos de los creyentes piensan como los mundanos. Por encima de los intereses familiares está lo que el mundo ha definido como el éxito en la vida, las carreras universitarias, los negocios, las posesiones, los placeres y otros. Y no lo ven como Dios lo ve. Dios dice que los hijos son herencia de Jehová, son regalos de Dios, pero el mundo dice que son accidentes indeseados. En algunos casos, excepto la situación de salud de algunas parejas.
El hombre del tiempo moderno es irresponsable y egoísta. No desea tener que lidiar con la responsabilidad que traen los hijos. Es de entender que toda bendición conlleva responsabilidad. Mientras mayor la bendición, mayor la responsabilidad. Aunque hay casos legítimos donde la pareja no pueden tener hijos por asuntos de salud. El problema principal detrás de muchos de aquellos que evitan los hijos no es otro sino el egoísmo, que no venga otros. Cuando el hombre actúa egoístamente, aún con relación a la procreación, Dios condena tal proceder. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tengo algunas citas bíblicas donde Dios condena la planificación. Quiero que ponga atención. En Génesis 38, 1 al 10, donde nos dice: Onán fue un hombre que evitó tener hijos con la mujer de su hermano, muerto total como establecía la ley, porque era egoísta y no quería compartir la herencia con el hijo de su hermano. Su proceder fue castigado por Dios con la muerte. Dios dice que son cosa de estima, pero algunas personas no cristianas y cristianas dicen que son estorbos al ministerio y problemas financieros. Escuchen esto, tengan cuidado de utilizar ese término. Génesis 38 nos habla de los hijos de Judá llamados Er y Onán. Er se casó con una mujer llamada Tamar, pero él fue un hombre malo y el Señor le quitó la vida, dejando a Tamar sin esposo e hijos. Tamar fue dada en matrimonio al hermano de Er, Onán, de acuerdo con la ley matrimonial del liberato. En Deuteronomios 25, 5 al 6 nos dice: en el Antiguo Testamento, si dos hermanos habitaren juntos, y si uno de ellos muriere y no tuviere hijo, la mujer del muerto será dada al cuñado y él hará parentesco con ella. Vemos el caso de Onán. No quería compartir la herencia con ningún niño que pudiera engendrar con Tamar a favor de su hermano. Así que el mañoso practicaba la antigua forma de control natal. Génesis 38:10 dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. La motivación de Onán era egoísta. Él utilizaba a Tamar para su propio placer. La mujer que Dios dejó no es para placer, es para compañía, es para ayuda idónea, es para procrear hijos. Aquí tengo algunos versos más que describen a los hijos desde la perspectiva de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Así rápidamente, Génesis 4:1, Adán dijo: por voluntad de Jehová he adquirido hijos. Génesis 33:5 también nos dice: son los niños que he dado a tu siervo, dijo Dios. Génesis 4:1, Adán dijo: por voluntad de Jehová he adquirido hijos. Génesis 33:5, son los niños que he dado a tu siervo, dice Dios. Salmo 127, 3 al 5, los hijos son regalos de Dios. ¿Y qué es un regalo? Herencia. Lucas 1:42, Elizabeth le dijo a María: bendito tú entre las mujeres, por el fruto de tu vientre. Pero recuerden muy bien, Elizabeth le dijo a María. Escuchen esto. Proverbios 17:6, son corona de la vejez. Salmo 113:19, Dios bendice con hijos a la mujer estéril. Génesis 21:1 al 3, Jehová cumplió la promesa con Sara. Génesis 25:21 al 22, la mujer de Isaac era estéril, pero Dios hizo la obra en la vida de esa mujer. Génesis 31 hasta el 6, Dios bendijo la vida de Raquel, que era también estéril. Primer libro de Samuel 1:6 al 8, Ana clamaba a Dios, porque Ana estaba desesperada de no tener hijos, pero Dios le concedió. Lucas 1:6 hasta el 14 y 24-25, el ángel le dijo a Zacarías: tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. ¡Qué maravillas!, ¿verdad? Bueno, tenemos más versos, pero el tiempo es muy corto. A través de este medio, ¿verdad? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
Génesis 9:1. La Biblia siempre habla de los hijos como una bendición, nunca como una carga, como dicen algunos. La falta de hijos es descrita por Dios en su palabra como una maldición y como un motivo de tristeza. Siempre habla de los muchos hijos como un motivo de alegría y no de desgracia. Los salmos especialmente están llenos de la reproducción para cumplir el mandamiento bíblico, la comunión más íntima en el seno de la pareja. El disfrute lícito como pareja es una bendición de Dios. Así rápidamente, Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice, que anda en sus... Así rápidamente, Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, escuchen esto, alrededor de tu mesa. ¡Qué bendición! He aquí que así será bendecido el hombre. Es la bendición más grande de Dios, que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas al bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel desde Sión, pasea sobre Israel. Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, así de que los hijos son una bendición para quienes buscan primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, y todas las cosas serán suplidas y no hay de qué temer. Si hay pobreza, es por haraganería y más por la desobediencia del hombre. Dios hace criar de la nada. ¿Qué le cuesta a él expandir más la tierra? Dios es Dios. Dios es poderoso. Dios es el creador de todo. No hay de qué temer. Cuando Dios mira que ya no hay espacio de verdad, recoge su pueblo. ¿Qué le cuesta a él expandir más la tierra? Dios dice que los hijos son herencia de él, que el hombre que anda en los caminos de Dios es bienaventurado, y que su esposa será como vid, dice, que lleva frutos, los hijos como plantas de olivo. Eso dice Dios. ¿Y qué más quiere el hombre? Sin embargo, algunas iglesias modernas hoy en día dicen que es una irresponsabilidad, falta de cultura, falta de educación. Hoy día el tener muchos hijos es un atraso para la sociedad, es un atraso para el desarrollo, dice, algo anticuado, dice, y una falta de modernismo. Algunos estudiantes del nivel medio o superior dicen que por muchos hijos Guatemala se ha quedado en el subdesarrollo, por lo cual es mentira, porque los hijos no son productos, lo que se le llama interbruto. Bueno, esta palabra saben perfectamente interpretar, llámese catedráticos, estudiantes del nivel medio, saben perfectamente qué quiere decir la palabra interbruto. Bueno, este es otro tema. Algunos han señalado casos donde supuestamente las parejas han tenido muchos hijos y estos hijos han sufrido las consecuencias de falta de atención, ropa y alimentos. He ahí el privilegio para cada uno. Es una prueba para ti si amamos al prójimo. Es una prueba para ti, es una prueba para mí. Si confiamos en Dios y buscamos primeramente el reino de Él y la justicia de Dios, y todas las necesidades serán suplidas por añadidura, dice la palabra de Dios. El problema está en que algunos cristianos modernos, al igual que el mundo, ven el lujo como necesidad, por lo cual la Biblia nos dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Algunos cristianos de nuestro tiempo están tan mundanalizados y conformados a los corrientes de este mundo, piensan, hablan y actúan como tales. Si algunas parejas piden consejos, quiero parafrasear un poquito más esta enseñanza. Si alguna pareja pide consejos, usted debe saber cómo dar buenos consejos, como dice en Tito 2:3 al 5, nos da la pauta que las mujeres ya grandes, escuchen esto, las mujeres ya grandes sean reverentes en su porte, conducta, su forma de pensar, una conducta espiritual, un pensamiento espiritual, no esclavas del vino, dice, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso quiere decir que cuando los hijos sean grandes, ejemplarlos, tiempo, como dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de Dios ni de usted. Saber dar buenos consejos al hijo, a la hija. Si el hijo le dice a mamá o a papá, ¿qué dice usted? Mire, yo solo quiero tener 2, 3 hijos. Yo no quiero más chirizos, así de que no quiero que vengan a sufrir en este mundo, en esta tierra. Mire el tiempo que ahora no hay tanta lluvia, ya no hay tanto terreno. Usted, mujer, ¿qué le dice a su hija? Usted le va a decir, qué bonita, qué chula ya. ¡Hala, qué capacidad! Eso sí está bueno, qué capacidad que solo 2, solo 3 vas a tener. Eso sí está bueno. Tenga cuidado. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Que no sea la voluntad del hombre, sino que cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién seguir? ¿Al hombre o a Dios? En Jeremías 17:7 nos dice claramente, dice de la siguiente manera, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si hay fracaso, si hay pobreza, es porque no hay confianza en Dios. Si Dios les da de qué comer a todos los pajarillos, ¿acaso nosotros no valemos más que ellos? Si la palabra de Dios nos dice que el hombre vale más que un pajarillo. Muchos se preguntarán, entonces, ¿cuántos hijos son suficientes? En Jeremías 29:6 nos dice, casaos y engendrad hijos, está en plural, e hijas también está en plural. ¿Será que se confundió el Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? Dad mujeres a vuestros hijos, dice, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Además, en el 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamiento tiene Él hacia nosotros? Pensamiento de paz. Y cuando Él dice pensamiento de paz, pensamiento de gozo, a plenitud, en todo sentido de la palabra. Pienso que cada matrimonio que teme a Dios debe desear producir hijos. Ese es el deseo de Dios, mi hermano. Ese es el deseo de Dios. Pablo a la iglesia, en 1 de Timoteo 5:14 nos dice, con el fin de que tengamos una descendencia para Dios, quiero pues que las viudas, dice, jóvenes se casen. ¿Para qué? Para que críen hijos, porque el propósito de Dios, que el hombre glorifique a Dios y reconocer que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Él hizo todas las cosas a perfección. Él hizo todas las cosas perfectas. Malaquías 2:15. No seas desleal con la mujer, dice. Creo que la pareja debe de llegar a un acuerdo mutuo sobre esto, pues en el asunto de la procreación está envuelto tanto el deseo divino como la voluntad del hombre, ¿verdad? Así de que antes de tomar decisiones, pedir la dirección a Dios. Si no sabe qué hacer, como dice en Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y que al Espíritu los guiará a toda verdad. Recuerde, esto va para todos. La Biblia es la manualidad de la vida del hombre. Ejemplo tenemos de las hormigas. Nos dice en Proverbios 6:6. También Dios nos habla de los pajarillos en Mateo 6:26. Ellos no siembran ni cosechan y no les falta nada. ¿Por qué? Porque Dios da la alimentación a todos los animales. Y Dios dice en su palabra, nosotros valemos más que ellos. Pero el hombre sigue la ciencia del hombre a su comodidad. ¿Acaso no ha escuchado o no ha leído lo que dice en Eclesiastés 3:11? El comer es don de Dios. La comida proviene de Dios. Así de que mi hermano, mi hermana, nuestra subsistencia proviene de Dios, proviene de lo alto. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso?
no proviene de Berché, no proviene del presidente, no proviene de Jimmy Morales o del presidente de Estados Unidos. Proviene de lo alto, proviene de Dios. Él hace llover sobre la tierra. Él riega la tierra. El comer es don de Dios, no del hombre. Daniel dijo en una de sus escrituras, la ciencia se aumentará, dice, así también el pecado se aumentará. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy en día? Ahí van detrás de todas las modas. En vez de leer su Biblia, no hay tiempo, dice. ¿Quién dice que no hay tiempo? El tiempo es de Dios, el tiempo no es de nosotros. Muchos se preguntarán, ¿ahora qué hago? ¿Qué tipo de control a utilizar entonces? Desde un punto de vista cristiano, todo uso de control natal debe de excluir, mi hermano. Tenga cuidado con eso. Planificación familiar natural consiste en evitar de estar con la esposa, evitar relaciones sexuales durante los 3 o 4 días del mes cuando la mujer es fértil. Haga su calendario, haga algo bueno en su vida, ponga a estrujar las neuronas que Dios le ha dado. Quítese en su mente de que, ay Dios, usted, yo no sé leer, yo no sé, no puedo hacer nada, usted, saber, pues de plano así me voy, dice. Quita esa negatividad en su mente, sea inteligente, porque en la palabra de Dios nos dice que Dios dotó al hombre con inteligencia, con entendimiento, así de que sabemos qué hacer. Solamente poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Finalmente, esto es una decisión personal de cada matrimonio. ¿Quiere agradar ante los ojos de Dios o ante los hombres? Ore junto con su cónyuge para que Dios le guíe en cuanto a cómo proceder en esta área tan importante de la vida matrimonial. Estas conclusiones deben ser hechas con un espíritu de oración y acuerdo mutuo. Primeramente Dios. En la segunda parte de esta enseñanza estaré dando a conocer los tipos de métodos anticonceptivos abortivos. Además, esta primera enseñanza haré lo posible de traducir en quiché. En la próxima audición daremos continuidad a esta enseñanza. Que Dios me los bendiga. Espero que haya aprendido algo en esta hora. Amén.